4 militares miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, desertaron este sábado en la frontera entre Colombia y Venezuela y rompieron parte de las barreras con las que el régimen de Nicolás Maduro esperaba frenar la entrada de ayuda humanitaria al país. La cadena estadounidense EFF Miami indicó que los militares han solicitado ayuda a Migración Colombia tras abandonar sus puestos para reunirse con los venezolanos que esperan llevar la ayuda humanitaria al otro lado de la frontera, citando al director de prensa de dicha agencia gubernamental, Juan Manuel Caicedo. 3 miembros de la Guardia Venezolana acaban de desertar de la dictadura de Nicolás Maduro en el puente internacional Simón Bolívar y han solicitado ayuda a Migración Colombia, indicó este organismo en un corto mensaje enviado a los medios, de acuerdo a EFE. Posteriormente, Migración agregó que un sargento venezolano también desertó de las filas en el puente Francisco de Paula Santander. Un video difundido en redes sociales muestra a 3 hombres avanzando hacia Cúcuta, en Colombia, a través del puente internacional Simón Bolívar, mientras las personas gritan "están con nosotros" y "libertad" en medio de aplausos. También hubo imágenes de una tanqueta de la GNB que embistió contra las barreras en el puente, presuntamente contribuyendo al paso de las personas. Había reportes sin confirmar señalando que los 3 desertores estaban dentro. En el hecho en cuestión 2 personas resultaron heridas, entre ellas un miembro de la GNB, de acuerdo a EFF Miami. En tanto en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta Cúcuta, Colombia, con Ureña, Venezuela, un cuarto militar de la GNB desertó también y pidió ayuda a Migración Colombia. De acuerdo a EFF Miami y Migración Colombia, se trataría de un sargento identificado como Linares H. Yo tuve la valentía que muchos de mis compañeros no han tenido para hacer esto, dijo el hombre en diálogo con los medios en Colombia tras desertar. Dentro de la tropa, ya sea ejército, aviación, armada o guardia nacional hay mucho desacuerdo, pero existe el miedo de que no puedes hablar ni decir nada contra el gobierno, porque es traición a la patria, explicó. Yo exhorto a mis compañeros a hacerlo. Nosotros somos millones de venezolanos, ellos son 30 o 40, dijo en relación a la cúpula chavista. El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, se hizo eco de las deserciones en su cuenta de Twitter, y señaló que los militares dijeron no haber desertado, sino que se pusieron bajo el comando del presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en desafío al régimen del chavista Nicolás Maduro. Además, los hombres dijeron que otros militares se les sumarán pronto. El mismo Guaidó, quien está dirigiendo el acopio de ayuda humanitaria en Colombia, Brasil y Curazao y su ingreso a Venezuela, confirmó tiempo después las deserciones e indicó que la ayuda entrará sí o sí. Les confirmo por este medio que varios miembros de la Guardia Nacional asignados al puente internacional Simón Bolívar han decidido sumarse a quienes estamos rescatando la democracia en Venezuela, indicó en su cuenta de Twitter. A nuestro favor. Están con nosotros, están con nosotros. Están con ustedes también. ¡Que pongan las armas! ¡Que pongan las armas! Están con nosotros. La señora que está de guardia. ¡Quítate el chaleco de guardia! ¡Libertad! 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 ¡Soy nuestro! ¡Dale, dale, dale! Esta es María Alejandra.
El asesor en seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, John Bolton, canceló un viaje programado a Corea del Sur para permanecer en Washington y monitorear la situación en Venezuela, donde se espera este sábado que la ayuda humanitaria ingrese al país a pesar del bloqueo de las Fuerzas Armadas controladas por el chavismo. De acuerdo al portavoz Gareth Marquis, citado el viernes por la agencia Reuters, estaba planeado que Bolton viajara a la península coreana para ultimar detalles de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tendrá lugar la semana próxima en Vietnam. Pero debido a la tensa situación registrada en la frontera entre Venezuela y Colombia, especialmente en el paso entre Cúcuta y Táchira, y en el límite con Brasil, donde ayer 2 personas murieron por la represión de las Fuerzas Armadas chavistas, el asesor en seguridad nacional permanecerá en Washington siguiendo de cerca los acontecimientos. Bolton ha decidido quedarse en Washington para seguir los eventos de Venezuela, donde el ejército se enfrenta a la decisión esencial de permitir o no el ingreso del convoy de ayuda humanitaria, señaló Marquis. Desde hace semanas la ayuda humanitaria enviada principalmente por Estados Unidos se ha estado acumulando en Colombia, Brasil y también en la isla holandesa de Curazao, y está pautado que este sábado ingrese finalmente al país. Venezuela se encuentra inmersa en una crisis socioeconómica sin precedentes, experimentando una caída del 37% de su PBI desde 2013, con una inflación de 1.800.000%, de acuerdo al FMI, pobreza del 87%, tasas de homicidio entre las más altas del mundo, deterioro general de la calidad de vida y escasez de alimento y medicamentos. La situación ha llevado a que más de 2 millones de personas emigraran del país, especialmente a países vecinos como Colombia y Brasil, pero llegando a toda América Latina. En este contexto, la ayuda humanitaria intenta paliar la situación extrema atravesada por los venezolanos, pero es rechazada por el régimen chavista de Nicolás Maduro, que se aferra al poder a pesar de su reelección en 2018, es considerada ilegítima por la represión a la oposición y sus ataques al parlamento electo en 2015. Al respecto, el líder opositor Juan Guaidó fue proclamado en enero presidente interino de Venezuela por la Asamblea Nacional, encargado de organizar la transición de poder y llamar a elecciones libres. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer su legitimidad, seguido luego por Canadá, Europa y la mayor parte de América Latina, incluyendo a Colombia y Brasil. Pero Maduro ha rechazado la proclamación y ha movilizado a parte de las Fuerzas Armadas para enfrentarse a lo que él acusa como un intento de injerencia estadounidense. Al mismo tiempo, militarizó las fronteras para frenar el ingreso de ayuda humanitaria, y el viernes 2 personas murieron y 15 resultaron heridas cuando un grupo de indígenas venezolanos intentaron ingresar los víveres y fueron rechazados por el ejército chavista. Estados Unidos advirtió este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a los que siguen sus órdenes que sus escandalosas violaciones de derechos humanos no quedarán impunes tras un choque en la frontera con Brasil que dejaron 2 muertos. Estados Unidos condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos contra civiles desarmados y voluntarios inocentes en la frontera de Venezuela con Brasil, afirmó el gobierno del presidente Donald Trump en un comunicado a la Casa Blanca. Las escandalosas violaciones de derechos humanos por parte de Maduro y los que siguen sus órdenes no quedarán impunes, señala, pidiendo luego a los militares que permitan el paso de ayuda humanitaria al país. La nota responde a informes de prensa sobre la muerte de 2 indígenas el viernes en un intento de abrir el paso fronterizo que el gobierno de Maduro ordenó cerrar para impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por Washington sin el consentimiento de Caracas. Según la versión difundida por diputados opositores, militares venezolanos abrieron fuego contra manifestantes, con los 2 fallecidos y una quincena de heridos como resultado. Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, desvinculó a los militares de los sucesos. Lo que ocurrió esta mañana nada tiene que ver con las versiones que han circulado. De hecho, algunos de los heridos están heridos por armas blancas, machetes, incluso flechas. En su comunicado al respecto, la Casa Blanca afirmó que Maduro ha dado órdenes de reprimir a quienes buscan traer ayuda al país.
la violación atroz de los derechos humanos por parte de Maduro y quienes siguen sus órdenes no quedará impune, advirtió Estados Unidos, que instó a los militares a que permitan que la ayuda humanitaria ingrese pacíficamente al país. La oposición, liderada por Juan Guaidó, que proclamó hace un mes presidente de Venezuela o por la Asamblea Nacional, tiene previsto ingresar al país este sábado los envíos estadounidenses por diversos puntos fronterizos con Colombia y Brasil en contra de la voluntad del gobierno. Caracas ha ordenado cierres fronterizos terrestres con estos dos países y también marítimo con el territorio holandés de Curazao, países en los que Estados Unidos ha reunido la ayuda humanitaria. El gobierno de Trump fue el primero en el mundo en reconocer al opositor Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones económicas contra el país caribeño para forzar la salida de Maduro del poder. Además, Trump ha insistido en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para deponer a Maduro.